Acuérdense que el pueblo apenas está conociendo a ese Dios todopoderoso. Y entonces los encargados del pueblo le van confirmando y le dicen, vayan a batalla, enfréntense, que Dios es el que está peleando por ustedes. Ustedes nada más obedezcan y vayan con fe, con confianza, que Dios va a pelear por ustedes. Y así era. En cada batalla que ellos se enfrentaban era segura ganada. Y así nos pasa a nosotros. Cuando tú caminas por tu lado, sos derrotado por las enfermedades, por los problemas en tu casa, por divorcios, somos derrotados. Pero si Dios está con nosotros, todo es maravilloso. Dios está, yo puedo confiar. Me llegó un problema y me arrodillo, Señor, ayúdame. Y mira, el Señor viene al auxilio de cada uno de nosotros. Entonces también... El Señor le dice al pueblo, sepárame estas 3 ciudades, ¿verdad? Son ciudades de refugio, y entonces envían a esa persona a vivir a ese lugar. ¿Por qué? Porque de todas maneras hubo derramamiento de sangre y eso se convierte en impuro y no pueden habitar en el campamento en donde está el pueblo de Israel. ¿Por qué razón no puede toda persona contaminada, ya sea con lepra o que haya cometido un crimen, no puede habitar en el campamento? ¿Por qué razón? ¿Cuál era el centro del campamento? ¿Quién era el centro del campamento? ¿Quién habitaba en el centro del campamento? El tabernáculo, en donde habitaba el Señor. Es sagrado, correcto. Entonces el campamento se convertía en un campamento sagrado. Entonces nada impuro, nada que haya cometido un crimen, cosas así, puede estar ahí. Pero tampoco no le pueden, digamos, castigar quitándole la vida porque ha sido un accidente. Entonces Dios es justo y misericordioso y manda a construir 3 ciudades. Cuando nosotros entramos al templo, ahí a ese lugar sagrado, tenemos que guardar silencio. Si yo estoy impuro, tengo que confesarme. ¿Ve? Porque mi alma está impura y que no soy merecedor de estar ahí. Pero en el momento que yo voy y me confieso, entonces el Señor perdona mis pecados y quedo libre de toda atadura, de toda impureza y ya puedo entrar al templo del Señor. Ok. Entonces, sigamos en el versículo 14, Andreina, por favor. El pueblo de Israel defiende tanto esa tierra santa, piedra por piedra defienden. El pueblo de Israel defiende piedra por piedra, porque para ellos esa tierra vale oro. Yo no puedo irle a robar al prójimo lo que Dios le ha dado a esa persona, porque lo que Dios le ha dado es algo que esa persona se merece y eso que le ha dado es, digamos, es la recompensa de que ese hijo tiene por haberse portado bien. Y yo voy y se lo robo, se convierte en pecado. Entonces, eso es lo que quiere decir esta parte acá. Sigamos. Recuerden que el testimonio de una persona para la ley de Moisés tenía que tener testigo mínimo 2 personas, de 2 a 3 personas. ¿Ve? Entonces, cuando Jesucristo se hizo presente y les dijo que Él era el Hijo de Dios, les dijo que Él era hijo de Dios, y entonces ellos, los judíos le decían que no, que su testimonio no valía, porque Él no tenía testigos. Y entonces el Señor les dijo que sí. Mateo 18, 16. El Señor estaba viviendo el Antiguo Testamento y Él se hace eco de esta enseñanza del Deuteronomio. ¿Se acuerdan que yo les dije que nuestro Señor Jesucristo usó mucho este libro del Deuteronomio? Él usó mucho. ¿Ve? Y eso lo tomó de acá. El Señor lo tomó acá. Ahora miremos en Primera de Juan 5:7, la Santísima Trinidad en vivo. Por eso que me gustaría que se grabaran esas citas bíblicas para cuando a ustedes les digan que eso es mentira, que son 3 personas, usted le dice, mira, ahí está, ahí lo dice. Y entonces la petición de Jesús es esta, que así como Él es uno con el Padre, también nosotros podemos ser uno. Por eso que nos explica que en el año 1520 Martín Lutero rompió este cuerpo de Cristo. Y ya no fuimos uno, sino que el cuerpo de Cristo está desgarrado. Fue el que se metió en el año 1520. ¿Ustedes quieren saber cuándo nació la separación protestante? El 31 de octubre de 1520, exactamente el día que se celebra Halloween. Muchos católicos que dejan la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo para irse a meter a una iglesia que nació
en el día de Halloween. Entonces, esa ley, si la analizamos, no era injusta. Así que lo que nosotros tenemos que aprender hoy día, cómo nosotros aplicaríamos todas estas cosas, que nosotros no estamos aquí ni para ser jueces ni para vengarnos. La venganza es de Dios. Dios es el juez. Nosotros tenemos que resistir a toda prueba porque sabemos que al final Dios es el que nos va a hacer justicia a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender en el nuevo pacto, en la nueva alianza que tenemos, que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que esta ley pertenecía a la ley, como tú lo dijiste muy bien, Graciela, al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pertenecía, esa ley terminó con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahí terminó y comenzó una nueva ley. O sea, esa ley fue una de las que el Señor eliminó. Tenemos que obedecerle al Señor. Entramos en el capítulo 20. Que si tenemos a Dios, y San Pablo lo decía bien claro, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Si Dios está con nosotros, mis queridos hermanos, no tengamos miedo. Lo que nosotros tenemos es tener la certeza que Dios está con nosotros y no dudar del poder de Dios. Porque el problema es cuando nosotros entramos en la duda. Es cuando Dios no puede hacer nada. Un corazón que vacile, dice la carta de Santiago, que no espere nada. Que no espere nada a recibir, porque no va a recibir nada. Porque tu fe es como las olas del mar. Baten para donde ellas quieren. Mi fe tiene que estar segura, mi fe tiene que estar pero bien aferrada a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que abrió el mar y pasó su pueblo, ese Dios que derribó murallas, ese Dios que alimentó a un pueblo, ese Dios que protegía a ese pueblo, ese Dios que caminaba adelante de ese pueblo y conquistaba las tierras que le había prometido, ese Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, ese es tu Dios, ese es mi Dios, es el que camina conmigo. ¿Y por qué yo tengo que tener miedo? ¿Por qué yo tengo que tener temor? Si Dios te está caminando con nosotros, Dios está caminando en la iglesia, Él prometió que nunca la iba a desamparar. Acuérdense que el pueblo apenas está conociendo a ese Dios todopoderoso y entonces los encargados del pueblo le van confirmando y le dicen, vayan a batalla, enfréntense, que Dios es el que está peleando por ustedes. Ustedes nada más obedezcan y vayan con fe, con confianza, que Dios va a pelear por ustedes. Y así era. En cada batalla que ellos se enfrentaban era segura ganada. Y así nos pasa a nosotros. Cuando tú caminas por tu lado, sos derrotado por las enfermedades, por los problemas en tu casa, por divorcios, somos derrotados. Pero si Dios está con nosotros, todo es maravilloso. Yo puedo confiar. Me llegó un problema y me arrodillo, Señor, ayúdame. Y mira, el Señor viene al auxilio de cada uno de nosotros. Lo que está diciendo es de que aquella persona que todavía no tiene la certeza en Dios, que todavía tiene interés en las cosas materiales, no es un buen soldado para la batalla. El que quiera venir en pos de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Entonces, lo que está diciendo aquí, que si tiene una viña y que vaya a atenderla, si está recién casado, o si tiene miedo, mejor que se quede porque no está preparado. Eso es lo que está diciendo. No estás preparado para el camino y es precisamente lo que estamos haciendo acá, fortaleciendo nuestra alma y nuestro espíritu para enfrentarnos a las batallas que se nos vengan en el mundo que vivimos allá afuera. Entonces, miren, en el versículo 10 que leyó Andreina ahí, nosotros creemos que Israel entraba de una vez a las ciudades y de una vez atacaba y destruía las ciudades. No. Israel siempre llegaba en son de paz, en son de paz. Fíjate, tanto así que el Señor le dice, mira, cuando entres ahí, no destruya los árboles. ¿Por qué no había que destruir los árboles? Porque era el único medio de construcción que tenían los países en ese tiempo. Y si tú destruías los árboles, ¿qué es lo que pasaba? No tenían los medios para construir. Está tratando de decir el Señor acá en su palabra es que primero hay que buscar la paz. Si la paz no se consigue y la persona no se da, pues entonces, pues si ya no queda otro medio,
tiene que entrar a la guerra. No es recomendable, pero tiene que entrar a la guerra. Entonces, eso es lo que el Señor, nuestro Señor está tratando de decir acá en esta parte que hemos leído, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que por eso que el Señor, tanto como en el Antiguo Testamento, tenía sus ungidos, sus sacerdotes, como en el Nuevo Testamento. Es por eso que yo no puedo tomar el puesto de un sacerdote. El sacerdote ha sido escogido para realizar las obras de Dios, ¿verdad? Aquí no fue, mira, incluso ni Moisés fue el que hizo este rito, sino que fueron los sacerdotes levitas en lo que hacen este rito. Entonces, eso es lo que debemos de... Yo lo que resalté, ¿no? Eso es lo que resalté porque en eso nosotros pues fijamos los ojos en los ungidos de Dios, que son nuestros sacerdotes. ¿Por qué? Porque hoy día no los respetamos. Hoy día queremos nosotros ocupar el puesto de un sacerdote. Hoy día nosotros violamos las leyes de Dios y queremos, no, yo soy más importante que ese sacerdote. Yo sé más que ese sacerdote. Mucha pelea, pero... La mujer era propiedad del hombre. La mujer era contada entre las vacas, las gallinas, los becerros. Ella se contaba. Era contada entre las propiedades de los hombres, ¿verdad? Entonces resulta de que el hombre que tenía, digamos, por ejemplo, un hombre era casado con una mujer, pero tenía concubinas. Si la concubina le daba un hijo primero antes de la casada, el primogénito, aunque era de la concubina, tenía que ser el heredero.